Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. ¿Qué estamos viendo en Caldo de Cultivo? Onda, este capítulo es bacán. Siempre digo que tengo tremendos invitados, pero en realidad es que son tremendos invitados. No quiero sonar como Trump, así que tampoco quiero que sea como tremendous. Son increíbles invitados. Estoy con Vania Montgomery y Cristian Vargas Pailahueque. ¿Pailahueque o Payahueque? Pailahueque. Ya, sí. Uno tiene que preguntar porque si no... Mis tías son Pailahueque, sí. Ah, bacán. No estuve lejos, sí. ¿Qué son curadores e investigadores que actualmente están... no están exponiendo técnicamente? No, estamos con un proceso abierto de investigación que está exponiéndose. Me encanta que lo expliquen ellos, porque actualmente, bueno, como sabrán, en el centro estamos apostando por relevar los procesos creativos y hartas cosas por el estilo. Entonces ahora tenemos una muestra bien singular en la sala Emilio Lena, que es la de nuestro primer piso, donde están les chiques y que trabajan a partir de investigaciones que surgieron del programa de residencias de investigación curatorial del Centro de Arte Contemporáneo Nacional. Bien, me acordé de decirlo bien completo. Y están aquí para contarnos un poquito sobre sus investigaciones, que reflexionemos sobre como por qué se tiene que exponer estas cosas. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? Mira, mi investigación parte de un hecho súper particular, histórico, que sucedió el año 84. Fue una protesta nacional. La 10ª jornada de protesta nacional que ocurrió en septiembre del 84 y que desencadenó una serie de acciones que yo empecé a investigar y a partir de los cuales yo conecté visualmente desde esa época hasta ciertos artistas en la actualidad que de hecho se van a ir sumando a lo largo de este proceso aquí en el Centro Cultural de España hasta enero. Y lo que pasó específicamente fue que la dictadura emitió un bando, que fue el bando número 19, que prohibió a 4 medios de oposición, que fueron las revistas APSI, Análisis, Causi, Fortín Mapocho, publicar imágenes de cualquier naturaleza. Ese era el inciso. Entonces estas revistas mantuvieron el diseño, la diagramación tal cual, no cambiaron nada, pero en el espacio donde iban a ir las imágenes dejaron cuadrados blancos, negros o lo ocuparon con distintas palabras y graficaciones, pero no pusieron la imagen y mantuvieron el pie de foto. Y eso fue mucho más potente que la misma imagen, ¿no? Y al mismo tiempo pasaron cuestiones aledañas, como que hubo una exposición de estas imágenes censuradas, hubo un afiche, estas mismas circularon en otras revistas que no estaban aludidas en el bando, y a partir de ahí un poco parte mi investigación. Se nota cuando hay dominio de los temas, porque yo tuve que escribir todo esto en una hoja, me tuve como nunca hacer un apunte para acordarme todas las cosas y pum, repasó así, cha. Y Cristian, ¿de qué va la tuya? Pero faltó una cosa importante de decir, que es que se titula, por lo menos transitoriamente, sí. Mientras tanto aparece la imagen. Sí, con 3 puntos suspensivos al final. Importante, los códigos gráficos de aquí dicen mucho. Cristian, ¿de qué va la tuya? Que voy a adelantarlo al tiro y lo voy a decir mal de una. Huiño Quintún, mirar atrás. No, si lo dijiste súper bien. Perfecto. Arte mapuche contemporáneo, 30 años. Sí. Sin puntos suspensivos. Sin puntos suspensivos, sí. Bueno, la mía es una... yo lo tomé como una oportunidad, en verdad, como en el marco de la residencia que se dio, porque pocas veces había tenido el momento, el acceso a documentos, una oficina, así como en el ámbito de la precarización de la investigación del arte en Chile, y dije, ya esta es mi oportunidad para investigar sobre el arte mapuche contemporáneo en las últimas 3 décadas, y el nombre que pensé, ¿no?, es Huiño Quintún, que quiere decir mirar atrás, ¿no? Y desde esa idea, ¿no?, como de decir, bueno, ¿qué hay para atrás? ¿Cuáles han sido estos hitos, una genealogía? Es empezar a poder construirla, ¿no? Porque lo primero es que hoy en día también hay hartos artistas mapuche que están haciendo un trabajo bien relevante, pero la idea es decirte que esto es como parte del movimiento cultural de resistencia mapuche en amplio sentido, y que claramente no parte ahora, ¿no?, sino que es un tiempo en el que uno puede plantear, o al menos yo lo planteé así como en los años 90, pero también y lo que se expone actualmente es una especie de genealogía, ¿no?,
para pensar en estos hitos que construyen esta escena del arte mapuche. Y también lo digo en un sentido, no sé si provocador puede ser la palabra, pero sí como para decir de que es una escena autónoma, ¿no? Así como que en el campo del arte en Chile se construye mucho en torno a escenas, ¿no es cierto? Lugares, territorios. Y también como para diversificar los relatos de la historia del arte local en Chile, ¿no? Entonces, es decir, hay una escena de artistas mapuche que no parte ahora, que tiene unos 30 años, que pasa por distintos hitos o genealogías, y también como a partir de esa investigación poder generar a futuro, ¿no es cierto?, esto que se materialice idealmente en una retrospectiva como un formato de exposición, ¿no? Yo igual tenía pensado como por supuesto artistas que implicaría, igual es un proceso difícil, lo he ido aprendiendo, ¿no? Como la elección, decir qué artistas sí, qué artistas no. Es un proceso de investigación finalmente. Claro, claro. Esas preguntas, hacerse esas preguntas. Sí, para integrar como esta eventual exposición. De hecho, tenía pensado algunos nombres de amigos, colegas, artistas y todos que ni siquiera saben que él tenía los tengo contemplados, pero claro, desde ahí parte un poco esta motivación y esta oportunidad. Vane, tú también quieres montar una eventual exposición en la Vicaría de la Solidaridad, tengo entendido, como resultado. Ellos quizá. Tampoco saben eso. O sea, es en realidad en el ex-arzobispado. Tenemos alta primicia. Anda como, chiquillos, les estamos avisando, se pueden enterarnos por los medios, aquí en Caldo de Cultivo. Oye, allanada la cancha, porque en el fondo quiero recordarles que los chiques están hablando de sus proyectos de investigación, no de exposiciones propiamente tal, y que lo que estamos exponiendo en el Centro Cultural es un proceso abierto, es decir, básicamente estamos viendo su mesa de trabajo, ¿se podría decir eso? Sí. Allanada la cancha, ya sabemos de qué temas estábamos hablando. Quiero preguntarles a ustedes como curadores y como investigadores, ¿por qué creen que visibilizar estos procesos de investigación puede ser un aporte al tema de la escena contemporánea? Porque también podemos preguntarnos como quizá esto va a influenciar demasiado la investigación, o sea, como puede tener muchos drawbacks, aparte de que probablemente igual debe sentirse muy expuesto cuando uno está visibilizando su proceso de pensamiento. No sé cómo pueden disparen quien quiera. Yo creo que es importante, también es algo, como tú decías, poco común en general, y por lo mismo creo que es una práctica que debería generalizarse más, replicarse, porque, bueno, es súper bueno también abrir los temas también a que la gente los vea, te pueda dar opiniones y retroalimentaciones que sin duda son súper importantes en este proceso que es más constructivo desde adentro. Y también, al menos yo lo veo así, creo que en el gremio como de investigadores, historiadores del arte, por mucho tiempo ha habido unas prácticas como de ser muy celoso con los datos, los materiales, los archivos, y creo que hay que ir terminando con eso. Y una manera es hacer todo lo contrario y abrir los procesos, ¿no? Transparentar, mostrar, y así también cómo se van creando cosas nuevas, cómo la gente llega con nuevos documentos, archivos, cómo se crea una práctica un poco más colaborativa entre colegas. Al final estamos todos más o menos en las mismas, entonces creo que es súper importante mostrar estos procesos. Igual es verdad que uno se siente como expuesto. Me acuerdo a amigues artistas que siempre me decían como me pongo muy nerviosa en mis inauguraciones porque siento que está toda mi subjetividad desplegada en las obras de arte. De alguna manera esto que también es como súper inédito para uno es como tener desplegada el escritorio, el compu así con todas tus carpetas y les archivos. tocó a ustedes pues te inaugurar y así. Sí. Pero sí, más o menos eso yo creo que es como es importante como que esto se tome y se vuelva a hacer, ojalá. Sí, ¿no? Y en ese sentido también agradecer la oportunidad y la colaboración que surgió entre el SENAC y el centro, sí, ¿no? Por visibilizar esto que decía Vania, ¿no? Como un proceso abierto, porque también siempre está en buena hora también, pero como demostrar el proceso ya cerrado, todo muy pulcro, la cédula sin ningún dato que se vaya y todas esas cosas, y uno se va dando cuenta de que igual es parte de también el error. Pero en este sentido no lo pienso así, sino como activaciones de esta misma hecho, ¿no? Esta genealogía, ¿no? Es decir, poner un dato y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Cuestiones que van muy amplias, no sé, el otro día cuando estábamos como en el montaje, la inauguración, como que alguien se acercó a Vania, después nos puede contar y decir, oye, no, si yo tengo una relación con este hito y esta fecha, ¿no? A mí me pasó que en Temuco expuse como parte de esta o lo que tiene que ver con los años 90 que estoy pensando, y alguien me dijo, oye, sí, esos murales que tú tienes ahí estaban en tal calle, en tal lugar, ¿no? Entonces siempre hay una forma de poder activar estos datos y siempre con gente que esté muy dispuesta también a contribuir con ellos. Y esa cuestión es súper importante porque en el fondo también genera como algo más abierto, colaborativo, ¿no?
igual hay un punto que hay que cerrar, ¿no? La investigación, a veces claro. uno siempre dice, ya, voy a incluir esto, y de repente ya eso te puede absorber, ¿no? Pero en el fondo, yo me quedo harto con esa idea de cómo poder activar los datos quitando un poco ese recelo, ¿no? Ese recelo de decir, yo tengo esta fuente y este dato lo manejo yo y nadie más, ¿no? Porque creo que igual ha sido como un poco complejo, sobre todo cuando uno empieza a trabajar en esto, ¿no? Con Vania en otras ocasiones como conversamos de las salidas que uno le da a la investigación, ¿no? En este caso yo me quedo con la reflexión de que esto igual podría haber sido un escrito, ¿no? Pero se despliega bajo la forma de una exposición visual de datos, de hechos, en las que no hay obras, pero se hablan de obras. Y eso es bacán igual porque la curatoría también es un despliegue y una visualización de investigaciones que también están en proceso igual. Y que también es un espacio creativo que en el fondo es digno de visibilizarse. O sea, como entregar sentido no significa solamente juntar dos cosas, sino que también hay un proceso de síntesis interesante en los análisis de las investigaciones que están haciendo. Ustedes están trazando líneas de tiempo que están conectando cosas que quizás uno no conectarían, y porque eso no también es una obra de arte, como es la visión que yo tengo de haber recorrido sus muestras y haber estudiado los proyectos. Creo que es súper interesante que planteen como la idea de colectivizar y democratizar el proceso de investigación, que creo que es una de las razones de las por qué uno se debería acercar a estos procesos de investigación y proceso abierto expuesto. Y sobre la idea de la colectivización, me encantaría que pudiéramos reflexionar sobre cómo ustedes están coexistiendo en el espacio, porque quiero recordar que se llama Tramas, Bocetos y Diseños Alternativas para una Visualidad Local, pero son dos muestras, procesos distintos. Sin embargo, coexisten en un espacio y yo creo que igual inevitablemente se han empezado a interrelacionar, ¿o no? ¿Cómo están viviendo esa experiencia de compartir una mesa de trabajo finalmente, que está vertical? Sí, yo creo que eso partió un poco cuando iniciamos la residencia en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Presentamos ambos como los temas que queríamos trabajar y inmediatamente empezamos a uno ver la investigación del otro. Por más que eran temas, obviamente, que eran distintos, cosas que veníamos trabajando cada uno desde antes, pero empezamos ahí un proceso más como de abrir y compartir y ser comentados también, principalmente ahí por Soledad García, que fue quien nos guió en la mayoría del proceso. Y yo creo que, diría yo que esos cruces, que claro, son años distintos, momentos distintos en que inicia cada investigación, hitos distintos, pero han habido ciertas cosas que han surgido también con la conversación, y para eso diría yo que también fue súper fundamental no solo el hecho de tener sesiones de tutoría guiadas en el CENAC, sino también compartir una oficina, tener un espacio de trabajo en conjunto. Nos dio la oportunidad como de ir dialogando, conversando, mostrándonos lo que íbamos encontrando. Estaba el CEDOC también involucrado, entonces diría yo que todo ese proceso como de compartir y trabajar codo a codo, cada uno en sus temas, pero igual como colegas en un espacio físico, hizo que las cuestiones se encontraran y hubiera ciertas reflexiones que surgieran en conjunto, tanto en el espacio de trabajo como, no sé, en el almuerzo, en el café después. Estábamos como súper inmersos, tanto en nuestros temas, pero también súper espejeados como por la investigación del otro. O sea, ambas investigaciones comparten una naturaleza bastante rebelde y descolonizadora, que es súper interesante. Como podemos preguntarnos también qué es el colonizador, ¿cachai? Como que también puede ser un agente de Estado, en el caso de tu investigación de censura, o en tu caso como la construcción de la identidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es compartir este espacio? Sí, igual me quería agarrar algo que dijo Vania como de la oficina, porque igual yo le copié un poco a Vania, o sea, le copié, pero en el sentido de que Vania tenía en la oficina como distintos hitos pegados, así como en la muralla. Retroalimentación. Y dije, ¡ay, esto qué bueno! Y después se fue dando de la forma en que salió acá, entonces como que cada rato también estaba ese espejo. Ahora, claro, pasa que como remitiéndonos también al título de la exposición, como porque igual fue bacán eso, porque teníamos que conversar, pero ¿qué título puede ser? ¿Qué compartimos? ¿Qué cosas podemos ofrecer que nos hayan en puntos en comunes dentro de que cada uno hace una investigación también autónoma? Y entre eso igual estaba esta idea como de los disensos, ¿no? Es decir, nos mirábamos porque de repente decía, oye, cacha, mira, en los 90 tú estás investigando esto y pasó esto y yo estoy viendo esta cuestión y no sé, por ejemplo, ahí la expo de acá parte en el caso mío con una tele, ¿no? Y se muestra la expo Sevilla el 92, ¿no? O sea, con el retorno a la democracia, con todo esto que pasa de esto mismo.
y mientras, no sé, pues afuera se lleva como el iceberg y se posiciona como Chile en el ámbito internacional, el mercado internacional, aquí está pasando todo con los pueblos indígenas, pues. Entonces la mirada que se exporta hacia afuera de lo que es Chile democrático en esta transición que no se sabe cuándo termina, acá también está cuajando otra cosa. Entonces decía, qué heavy eso, ¿no? Como este disenso como en la forma de ver. Y era bacán pensarlo porque también siempre te sitúa en el lugar de este espacio en torno a la representación, ¿no? Cómo nos vemos, cómo queremos ser vistos y también quién administra esa mirada como para poder decir esto es, ¿no? Este es el Chile de la transición, ¿no? Y el Chile de la transición es, no sé, o este es el Chile que se mostró, pero en verdad esto era lo que se ocultaba, ¿no? Entonces claro, siempre está escribiendo hegemónicamente nuestra historia, sí, para el sí. nivel del arte local, para el nivel de las comunidades indígenas, como para todo. Claro, claro. Son grandes preguntas. Oye, quiero profundizar un poquito ahora en las investigaciones de los dos, pero antes, primero, gran shout out al Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que se la super jugó con este programa de residencia, así que un saludo para todos los amigos de allá. Sí, que siga. Sí. Que siga esa siga. iniciativa. Yo quiero que le cuenten un poco a las personas que nos escuchan cómo fue ese proceso de residencia de investigación. Efectivamente tuvieron mentoría, pero ustedes hablan como de una oficina. Mucha gente nunca ni siquiera ha ido a un proceso de investigación de archivo o consulta de archivo, entonces a veces no se sabe cómo los curadores tienen que literalmente bucear en estos espacios, y que a veces están más abiertos de lo que uno cree, es decir, como hay acceso a documentos que uno pensaría que no están, pero para que ustedes puedan contar su experiencia de cómo fue desarrollar el proceso de residencia ahí. ¿Cómo fue? Sí, bueno, fue una experiencia súper buena e inédita también. Tuvimos unas condiciones de trabajo muy, muy dignas, que son súper distintas a lo que uno está acostumbrado en general en el campo cultural. Que no Chile. deberían ser. Que no deberían ser, pero claro, uno está acostumbrado como al fondar, a ciertas cuestiones como de retribución, muestra, cuánta gente llegó, cuánta gente vio el proyecto, y aquí fue como todo lo contrario, un proceso mucho más como orgánico, integral, en que básicamente nos dieron el espacio para reflexionar y pensar, y además darnos directrices sobre cuestiones del campo curatorial que a uno nunca se le enseñan, al menos a nosotros en la Escuela de Artes no nos enseñaron ese tipo de cosas. Entonces, así como en términos prácticos, fueron, claro, 3 módulos distintos relacionados a la curaduría, donde revisamos distintos aspectos de ese campo disciplinar, y en paralelo nos dieron una oficina para que pudiéramos trabajar en el horario que quisiéramos en nuestros proyectos. Entonces contábamos con un espacio físico que podíamos ocupar, con todo lo necesario, computador, escritorio, etcétera. Y al mismo tiempo, el Centro de Documentación de las Artes Visuales se encuentra en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Entonces teníamos un acceso directo ahí a la documentación que está en ese acervo, y por supuesto además toda la buena voluntad y colaboración de las archiveras, referencistas y servidoras de ese lugar. Entonces se fue tramando un poco de esa manera. Teníamos los módulos en fechas específicas, ahí vamos desarrollando los proyectos y aprendiendo sobre curaduría, y además teníamos este espacio para trabajar que ocupamos entre marzo a mayo, pero que en realidad nos prestaron para que pudiéramos seguir yendo una vez que finalizaron los módulos. Y así fue un poco la dinámica. No está de más decir que además el Centro Nacional de Arte Contemporáneo se preocupó de en el fondo cubrir con un sueldo esos meses de trabajo, para que en el fondo pudiéramos dedicarnos de lleno a la investigación y no tuviéramos que buscar, como muchas veces tenemos que hacer, sobrevivir como otras fuentes, ¿no? Y podíamos usar el tiempo en eso. Entonces estuvo súper bueno. Oye, sí. Una residencia bien hecha, pues, qué bacán, qué bueno saber eso. Vane nos hablaba un poco de los medios. Nosotros en el programa hemos abordado harto los espacios de residencia y sobre cómo por qué se están volviendo tan importantes para el avanzar de una escena contemporánea, no solamente para los artistas, sino que para toda la cadena. Pero me gustaría también que siguiéramos reflexionando sobre esta idea. Cristian, si me puedes comentar quizá en lo bonito que es que el programa de residencia no necesariamente tenga que tener una devolución, que es lo que nos comentabas tú con el Fondar, porque yo creo que no tengas que llegar necesariamente a una exposición final o a cierto tipo de devolución, te permite efectivamente aventurarte en la investigación
sin condicionarla en base al objetivo que tenéis que planear desde antes. Claro. No, y en ese caso es bacán porque la condición era que no se sabía bien a qué iba a llegar esto. O sea, se sabía de que había una investigación en curso que obedecía a los intereses personales que cada uno quisiera desarrollar, pero que no se planteaba llegar como finalmente a esta exposición, porque hay algo que también fue bacán, que lo personal igual nosotros, el lugar de curador, por decir así, o curador, igual es complejo porque uno se dedica también a la investigación, entonces igual no teníamos como, o al menos en mi caso, como tantas curatorias encima, ¿no es cierto? Pero si tú fuiste el curador de Calendro y Culpan aquí mismo en el Sí, centro. no, por supuesto, pero como que digo que igual a veces... de la casa. Sí, sí, es lo tercero. Pero lo que voy era de que igual también pasó que uno dice, ¿en serio yo? ¿Por qué? Y fue bacán porque llegó esa invitación, ¿no es cierto?, a construir algo que no se sabía bien que iba a terminar, pero también colaborándonos en el otro sentido, ¿qué? Porque una investigación artística en torno a cierto tema, pero después uno se empieza a dar cuenta de todo el despliegue que implica como pensar una exposición. O sea, ahí la gente, no sé, pues teníamos reuniones con la gente de producción, ponte tú. Cuestiones que de repente, claro, uno investiga el libro o cosas así, pero que siempre tiene que estar pensando en toda la parte práctica que la hacen las personas y lo hacen los equipos, ¿no? Decir, no sé, si va a haber una instalación de tal magnitud, bueno, se necesitan comprar los materiales para eso. ¿Cuánto? Es pensar muy prácticamente. Y ese ámbito profesionalizante de la curatoría son muchas cosas que quedan de lado, ¿no? Entonces, eso también fue bacán para mí, y siempre hablamos con Vania, ¿no? Como decía, oye, no sé, pues a veces uno va a ver una exposición, ya está listo y todo, pero todo lo que se involucra con el proceso, también con la gente de mediación, ¿no? Habían hartas, las mismas tutorías, ¿no es cierto? Como los pesados de comunicación también. No, también, por supuesto, porque es como, claro, está la idea de que se hace la curatoría y listo, y se abre la exposición y después qué más, pero cuando se trabajan colaborativamente con los equipos, se va gestando otras formas también de llevar adelante la práctica, ¿no? Y esas cosas profesionalizantes de la curatoría fue bacán conocerlas, ¿no? Y también debo decir que el punto más importante igual era como trabajar relajado, en el sentido de que, claro, no voy diciendo hasta los hoy tengo que entregar el primer informe de avance para tal fecha, ¿no? Y claro, ir pensando de que esto también, en tanto que proceso, puede expandirse, puede cerrarse, pero también está esa libertad y aprendizaje constante, ¿no? Como con las tutorías que tuvimos con Soledad García, con Cristóbal Barrié y Paulina Vara, pero también como con los demás equipos, ¿no? Con el equipo del CEDOC, mediación, comunicaciones, producción. Y claro, eso da una perspectiva mucho más amplia que estar como pensando solamente en la curatoría en términos teóricos, analíticos, porque es verdad, pues ya si se quiere hacer una exposición, este despliegue implica, ¿no? Y eso a nivel profesional, ¿no? Yo lo valoro bastante porque te genera muchas herramientas para el futuro, y me siento como súper agradecido de aprender de todo eso y demás, ¿no? Eso. Buena. Me encanta que el proceso que están teniendo de esta colaboración haya sido tan fructífera. Ahora quiero que profundicemos un poquito como en sus investigaciones en particular, porque quería como que las pudiéramos problematizar un poquito quizá. Les recuerdo a todos que la investigación, voy a ser súper simplista sobre esto. En el caso de Vania tiene que ver con los espacios de censura y ciertas omisiones, que tiene un punto de inicio en la prensa, pero también se vincula al trabajo de otros artistas más adelante. Sí. Y en el caso de Cristian es una retrospectiva que tiene que ver con el posicionamiento de la escena y la creación de artistas mapuche como un acto descolonizador, y también, ¿por qué no decirlo?, una reivindicación más que necesaria, es decir, como que ha estado excluida en parte de la historia hegemónica. En el caso de la censura también, porque finalmente son elementos, documentos, imágenes y obras que han sido sacadas del canon, que quizás se han revisitado, pero en el fondo fueron sometidas, por así decirlo también. Entonces, cuando yo analizaba tu investigación, no podía evitar preguntarme que el proceso curatorial también y de investigación selecciona. Y entonces, ¿cómo estás enfrentando la idea de trabajar sobre la censura y la omisión y tener que dejar cosas fuera? Como debe ser dificilísimo, ¿no? Como siempre traidora. Es algo que igual me pregunté harto durante el proceso, como los criterios, ¿no? Porque siempre hay una edición. Cuando uno cura, uno está también editando, cortando, escogiendo de acuerdo a criterios a veces súper como, no sé, a veces muy personales, ¿no? ¿Qué queda adentro y qué queda afuera?
Y en un momento fue como una disyuntiva igual, como ya, pongo todos los casos de censura que han habido desde el año 84 hasta la actualidad o me fijo en ciertos asuntos que respondan un poco al criterio curatorial. Y eso fue un poco lo que hice. Entonces, si bien, y hay que decirlo, hay muchas cosas que van a quedar fuera, muchas cosas que yo no manejo también y cuestiones que han pasado por dentro y por fuera de las artes visuales y de la visualidad en general, que obviamente yo no las sé, y por eso también está súper bueno que estos procesos sean abiertos para que cualquier persona que quiera contribuir pueda hacerlo. Pero así como un criterio que yo tuve para ir seleccionando y armando esta genealogía es los espacios en falta, los campos de vacío, algo que está pero no se puede decir, no simplemente como el asunto tan tajante como la censura, que es algo que eso está recorriendo día a día todo, desde los visados institucionales, las políticas gubernamentales de los gobiernos. O sea, la censura es algo que está súper presente y pensar que no va a estar sería un acto un poco ingenuo, creo. Como que está pasado por una línea editorial. Y cuando eso no cumple, cuando algo no cumple esa línea editorial, siempre se corta o se adecúa, y eso está pasando día a día. El asunto es cuando pasan cuestiones más escandalosas, creo yo, que ni siquiera responden tanto como a censurar. Por ejemplo, algo que se va a agregar después en la transición y en los 90, que ahí también vamos a encontrarnos temporalmente con Cristian en esta exposición en el Centro Cultural España, es, por ejemplo, cuando pintaron la moneda de blanco. Cuando estaba terminando su gobierno Frey, luego asume Lagos, pintan la moneda de blanco, tapan los orificios de bala y todo lo que había pasado para el 11 de septiembre, y hay un artista que se llama Patricio Fogel que hizo una obra y fotografía con ese proceso, ¿no? De pintar la moneda de blanco. No hay una censura particularmente como se entiende literalmente la palabra censura, pero sí hay un acto como de blanquear. Sí, de todas maneras. Silenciar. O sea, Entonces, creo que por ahí un poco va los hitos, los casos que estoy tomando para armar la genealogía. ¿Y cómo se busca esto invisible? Porque en el fondo estoy buscando los espacios de omisión, como supongo que tienes que entrar en contacto mucho con los propios protagonistas. ¿Cómo ha sido el proceso de recopilación de archivos? Como que ya entendimos que tenías un proceso de selección en base a las líneas curatoriales, pero ¿qué implica ir a buscar estos materiales? Sí, mira, con los artistas he podido hablar más personalmente y ha sido más como que me cuentan su proceso de cómo llegaron a la síntesis de esa obra, porque es un proceso mucho más como, no es algo, una obra de arte no responde como no es el proceso histórico lo que yo estoy investigando necesariamente ahí, sino también estoy llegando a través de la obra de un artista. Entonces, en esos casos ha sido muy conversar de por qué te llamó la atención ese caso, cómo ejecutaste esa obra, cómo llegaste a armar eso. En el caso de más el tema de las revistas y la censura en dictadura, me he comunicado con algunos de los periodistas de oposición que fueron parte de esos medios, pero principalmente ha sido el documento, como ir al documento, como la crudeza del documento. Y para eso, no sé, la Biblioteca Nacional, el Colegio de Periodistas y esas instituciones que estuvieron vinculadas a este caso, a través de eso es donde he llegado. Lo que quiero hacer ahora, y parte de las actividades que se van a hacer durante este proceso acá en el Centro Cultural España, es invitar a las personas que fueron parte de aquello a dialogar. O sea, nuevamente democratizar el proceso de investigación. Sí. Pero claro, por ahora ha sido más llegar como a los materiales, a los documentos. Me gusta pensar la idea de que estos espacios de omisión o todo esto que se intentó callar finalmente igual tiene una materialidad que es consultable. Y como que creo que en general en una sociedad de hiperproducción de contenido y de documentos propiamente tal, es interesante que se puedan resignificar con el paso del tiempo. Entonces tenemos que empezar como sociedad, pensar sobre nuestra archivística, sobre nuestra memoria, sobre como de dónde vienen las raíces de nuestra obra. Y eso me hace saltar contra Cristian, que está al otro lado de la mesa, y tengo como varias preguntas respecto a... Partamos por lo más básico, como ¿cómo lograste filtrar que a los 10 artistas que componen la gran genealogía, y cómo lo cruzaste también con los procesos institucionales, como lo del Museo de Cañete, claro, para armar tu línea? Claro, o sea, lo que te contaba, ¿no? De que en un principio decía, ya, esta exposición retrospectiva me gustaría contar con estos artistas, ¿no? No lo voy a decir porque todavía no lo tengo del todo claro. Oye, nosotros los tenemos en la página web. Sí, no sé. Yo el otro día pensé y dije, hoy no va a ser que vean y diga, oye, cacha, estoy en una exposición en la que no tengo ni idea que voy a participar. Claro, y ahora después, sí, porque en el fondo cuando estaba pensando esto, ya, esta es la propuesta expositiva, ¿no? Pero en el fondo
como el giro que se dio para la exposición de acá era como en lo que refiere más bien al proceso de investigación del periodo. Recordamos, estamos haciendo un disclaimer de que esos artistas están por supuestamente muy considerados dentro de la investigación, pero es una investigación en proceso. Claro, para claro. que quede claro por qué están sus nombres. Sí, por eso mismo, como Salve, que yo le daba la vuelta y decía, oye, sí, no va a hacer esto que me va a provocar algún... No creo porque los conozco, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Es que, claro, la idea es posicionar, como te digo, a distintos artistas, pero también en lo que atañe al periodo, ¿no? Porque una de las problemáticas que tenía, por ejemplo, es que cuando uno busca, por ejemplo, en un acervo, no sé, de fondo documental, ¿no? Y yo lo he hecho varias veces, ¿no? Si busco arte indígena en el catálogo de la Biblioteca Nacional, en el catálogo de la Universidad de Chile, en el catálogo del CEDUC, voy a encontrar muy poco, ¿no? Entonces, era complejo porque yo decía, a ver, cuando uno piensa, no sé, los relatos del arte local, ¿no? En relación como a la visualidad, ¿no? Sí, hay unos libros canónicos, ¿no? Y yo digo, ya, pero a ver, ¿cuál es la presencia indígena en estos aspectos, ¿no? Y claramente es muy poca, ¿no? Poquísima, así, con suerte 2 artistas en los últimos 30 años, ¿no? Y ahí está, porque no es que no hayan, ¿no? Claro. ¿Y qué hace que no estén presentes acá, ¿no? ¿Cómo se está construyendo ese relato, ¿no? Entonces eso implicaba como ahondar en un periodo y empezar a decir, bueno, si esto no está, no es porque no haya, sino que es necesario construirlo, ¿no? Como una escena, como un relato, como algo posible. Y en ese sentido partí diciendo como ya, pero a ver, ¿cuál es el periodo donde esto empieza a movilizarse, ¿no? Y con un enfoque distinto, ¿no? Porque experiencias como de artistas indígenas atraviesan todo el siglo XX, ¿no? En casos como esporádicos, marginales, pero hay un momento que para mí es fundamental que tiene que ver con los años 90 y este proceso abierto de exposición que está aquí presente recorre 3 décadas. Y eso se llama campo cultural y descolonización, y parto en esa época, ¿no? Porque hay un llamado como a pensar contemporáneamente la cuestión indígena, ¿no? Tanto qué significa ser indígena, qué significa también en tanto desafíos políticos, pero también a nivel cultural. O sea, es necesario construir poesía indígena, es necesario construir literatura mapuche, y también desde el punto de vista de la visualidad, ¿no? Y incorporarla al canon en el fondo, porque existe. Claro, y en ese sentido empezar a decir, pero a ver, ¿quiénes fueron estos artistas de los que se nombraba, ¿no? Hay una brigada, ¿no? ¿Y quiénes la componían, ¿no? Y el problema que tengo actualmente es que faltan muchas veces faltan las obras, los registros de las obras, ¿no? Y esto ya como para la segunda etapa que vendría de este proceso, es decir, bueno, hay que contactarse con los artistas, ¿no? Porque estos son materiales como que uno tira sobre la mesa, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que he podido rastrear, ¿no? Y después la segunda etapa empezar a contactarse con todas las personas como para hacer esto bien colaborativamente, pero también con el sentido de decir, hay obras, hay instancias, hay exposiciones que marcan primero como un propósito, una consolidación de una escena o una hoja de ruta, por decirlo así, porque ya en los 2000 se está hablando, ¿no? Hay una escena mapuche, ¿qué implica eso? ¿Desde dónde se habla? Y hoy en día que pareciese que eso ya está como instalado, ¿no? Yo puedo nombrar, no sé, 8 artistas mapuches que producen solamente en Santiago, ¿no? En Temuco voy a encontrar muchos más, o sea, cada vez hay más amplitud en ese sentido, ¿no? Y volver como a este relato, ¿no? Entonces, por eso es lo importante también, que más que centrarme en obras y construir ese relato, la idea es como construir el contexto para ver en cuáles son las condiciones de posibilidad que implican que obras de este tipo vayan surgiendo, ¿no? Entonces, obras de tipo audiovisual, al principio de los 90 era todo muy pintura, por ejemplo, mural, ¿no? Pero ya después en los 2000 uno empieza a ver como cinearte, empieza a ver también, no sé, en el trabajo de Francisco Huichaqueo, por ejemplo. También yo te pongo el hito un poquito más atrás con la obra de Bernardo Yerzún, que hoy en día también tiene este documental que habla de ella, ¿no? Pero también empieza a haber una diversificación de lenguajes, ¿no? La performance, por ejemplo, la instalación, y eso en los 90 no estaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se va haciendo ese recorrido, ¿no? Y eso es lo importante, creo. Qué interesante pensar que se puede presentar una escena como más holística, por así decirlo, y no solamente enfocarse en la selección de los artistas, que pueden ser o no invitados a la próxima exposición de Cristian, porque creo que también es una manera de cuestionarse cómo las
el arte contemporáneo se está exhibiendo a sí mismo. Es decir, distintas comunidades deberían tener distintas maneras de visibilizar su propio arte contemporáneo. Entonces, presentar quizás una escena versus esta exposición muy tradicional de el artista destacado que logra entrar al espacio institucional, es también una manera muy interesante de plantear cómo nos estamos comprendiendo en nuestras labores creativas. Y creo que eso también es un proceso de descolonización, que es un concepto que está muy fuerte dentro de tu investigación, y me gustaría saber cómo crees tú que efectivamente la consolidación y visibilización de esta escena es un proceso de un poco de rebeldía, un poco de contexto de descolonización, pero también la capacidad de mirar hacia atrás, como se llama el título de la investigación. Sí, o sea, el propósito como principal es diversificar los relatos que hay, ¿no? Porque el problema de los grupos históricamente subalternizados es como que pareciese que no hubieran, ¿no? Y ese relato siempre lo instala la hegemonía y el poder, ¿no? Es decir, pasaba, por ejemplo, con comunidades de disidencias sexuales, no pasaban con mujeres, o sea, no es que no hay artistas mujeres que produjeron en tal época, ¿no? Y es como, no es que no haya, es el relato que existe en torno a eso lo que hace que no se visibilice, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, ¿no? Es poder pensar esta diversificación en torno a los relatos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que toda esta cuestión relacionada como al cambio climático o los mismos procesos de desmonumentalización que hubieron como en todas revueltas populares en América Latina, es decir, en estos temas los pueblos indígenas ya también han hecho cosas, ¿no? Han habido propuestas artísticas, ¿no? Y eso implica situarlas en el relato, ¿no? Porque lo que a mí me pasa es que esto no lo suelo encontrar, por ejemplo, como estudiante de historia del arte, ¿no? Que decir, esto no está presente acá, ¿no? Y cuando también se habla de descolonización, lo que está inmanente en ese proceso es decir que la continuidad colonial sigue operando. Porque no se necesitaría un proceso de descolonización si la cuestión colonial no se sintiera como algo del día a día, ¿no? Entonces ahí hay trabajo por seguir haciendo, y esa lectura históricamente también la han construido los pueblos, ¿no? O sea, por eso en los 90, en el quinto centenario, 500 años de la llegada de Colón a América, los pueblos empiezan a decir, bueno, ¿cómo estamos ahora, no? ¿Seguimos colonizados? ¿No seguimos colonizados? ¿No? Entonces todas esas preguntas, esos debates generan esta impronta en el campo cultural, y es importante porque, insisto, cuando uno traza estas genealogías, ¿no? Yo el otro día pensaba y dije, ya, si pensáramos, por ejemplo, la genealogía, los hitos en torno a obras que atiendan la cuestión del cambio climático, ¿no? O obras que atiendan la cuestión de la incidencia de la diversidad dentro de las colecciones públicas, ¿no? O de los objetos etnográficos. Ahí claramente uno tendría que recurrir como a estos artistas. ¿Hablas de la diversidad material o de la diversidad sexogenérica? No, de la diversidad en el amplio sentido de la diversidad, perfecto. ¿No? Entonces, y marca eso, ¿no? Como tener que decir, oye, siempre hay experiencias anteriores que este relato que pareciese que fuese en tal año, en tal fecha, como que me tiran siempre más atrás, porque es lo bonito y lo complejo de investigar, ¿no? Me encanta porque en el fondo podemos expandir la importancia de descolonizarse, no solamente para probablemente una de las interseccionalidades más expuestas a eso, que son los pueblos indígenas, pero también al mundo contemporáneo. Es decir, como esas estructuras coloniales son patriarcales, son las que censuran, son las que establecen un relato hegemónico que se materializa, por ejemplo, en tu investigación, ¿o no, Ania? Sí, de hecho, bueno, es interesante que, por ejemplo, claro, yo hablaba esto de los 90, ¿no? Que ahí coincidimos con Cristian temporalmente. Es interesante que uno de los hitos que yo voy a agregar es la exposición Museo Abierto, que es cuando Nemesio Antunes reasume, ¿no?, la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes una vez que vuelve la transición democrática, y convocan a una serie de artistas, ¿no?, a que expongan, y una de las artistas, que es Gloria Camiroaga, su video es censurado por considerarse pornográfico. Y es un video que se llamó Casa Particular, fue filmado en un prostíbulo, participaron las yeguas del Apocalipsis, y eso fue censurado. Si ustedes han visto un video del MBL, probablemente han visto un video de Gloria Camiroaga. Sí, pero sí, tal cual. Para que tengan la referencia. Sí, Gloria Camiroaga, tremenda vida hasta increíble, ahí. Increíble, sí. Hay una deuda con un estudio más retrospectivo y sistemático con la obra de ella, porque es un trabajo tremendo. Pero bueno, me voy por la... si me dicen Gloria Camiroaga, podría... Y como ahí nosotros tuvimos una muestra acá en el centro. Sí, revisionado.
Pero bueno, tiene que ver con los espacios que no están entrando, como Sí. de eso estamos hablando. Sí. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo posicionaba como más actuales, ¿no? Que también voy a ir agregando es lo que pasó con el mural que se hizo en memoria de Daniel Zamudio, aquí cerquita en el Parque San Borja, que fue inmediatamente tapado con pintura blanca ciertas partes del mural, que incluso la alcaldesa de Santiago tuvo que tomar posición, que hubo como discusiones y juicios emitidos muy apresurados, ¿no? Y que todo tenía que ver un poco con supuestamente lo sexual que se estaba graficando ahí y que eso vulneraba a las infancias. Y eso llegaba a ser un abuso hacia las infancias. Y como todo lo que pasó ahí, y bueno, yo creo que la discusión es más amplia que eso, no es si se muestra o no se muestra la imagen. Creo que, por ejemplo, hubo un conversatorio en que participó la investigadora Cynthia Tuffer, en que ella hablaba de que en el caso de este mural solo se fijaron en ciertos puntos, pero no vieron la composición integralmente, ¿no? Que hay un sentido de por qué ciertos elementos están gráficamente allí. También se dijeron otras cuestiones que son súper interesantes, por ejemplo, como amiga, amigo, amigue, la vulneración, el abuso no está en un mural. Está en las familias, en los vecinos, en los tíos, en las casas y en el status quo, blanqueando, haciendo pasar eso como naturalizándolo. Ahí al lado, y en el fondo me parece muy violento la idea de que no se construya en forma un espacio de memoria mucho más claro sobre lo que significa ahí, porque somos nosotros los que nos vemos obligados a ser hasta cómplices sobre todo lo que pasó. Como me gusta mucho, quiero agradecerles muchísimo todas estas reflexiones que hemos estado teniendo. Te me adelantaste un poco porque les quería preguntar hacia dónde va a evolucionar, o hacia dónde creen que van a evolucionar las muestras. Cristian, quizás como por dónde crees que va a ir lo tuyo. Sí, en mi caso es como ya empezar a situar como obras y artistas, ¿no? Que si bien en este momento hay algunos antecedentes que permiten hilar, no sé, el otro día pensaba, por ejemplo, lo que ocurre con Santos Chávez, ¿no? El artista Santos Chávez, Alister Carinado, proveniente de Tirúa, y que entre los 90 y los 2000 empiezan a ver hartas retrospectivas de su obra y él fallece en el año 2000. Entonces decía, este también es un hito muy representativo porque siempre se le refería a él como el artista mapuche, ¿no? Como contemporáneo. Y después empezar a sumar obras, ¿no? Y al final de la muestra yo dejé como un apartado que se llama Visualidades Actuales, ¿no? Que es como constituir esta especie como de microcuratoría, ¿no? Consiguiéndome, por supuesto, los permisos respectivos para añadir obras y artistas que me parecen y bien diversos, no solamente acá de Santiago, sino de Temuco, de Concepción, de otros lugares, ¿no? De Valdivia también, que están produciendo, cosa que es poder conformar en esta línea, ¿no? Un pequeño estado de la cuestión muy aventurado, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo? Muy de decisión de lo que yo creo me gustaría y en diálogo ponerlo. Es un discurso dentro de muchos discursos, que es lo que trata de mostrar la muestra, finalmente. Sí, y hay un punto igual importante, es que yo lo he conversado con otras, la mía me puso unas hermanas, ¿no? Que como que también en la escena de los 90, 2000 siempre se hablaba como de artistas hombres, ¿no? Y llegando ahora, en la última década, todo eso es al revés, pues, ¿no? Y en buena hora, ¿no? Entonces es importante porque también hay un movimiento, una agencia, una sumatoria de enfoques, ¿no? Que están presentes y que también pasa, por ejemplo, de que pensando en la proyección que va a tener como de aquí a fin de año, es como activarlo junto con conversaciones, ¿no? Con estas actividades que decía Vania, pero también es sumar más antecedentes en intervalos de los que yo no he podido encontrar más cosas, y siempre está la duda que yo no encuentro, no quiere decir que no existan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un espacio entre el 2000 y el 2005 que no he podido hallar como un hito, una exposición, un rastreo, ¿no? Entonces seguirlos completando, ¿no? Bueno, hablamos de la democratización del proceso de investigación con las comunidades, así que este capítulo sea un llamado a emergencia, como diría Yankee, para que puedan entregarnos toda la información, porque de eso se trata finalmente. Vamos conversando desde ese lugar, también desde un lugar tranquilo y como no alejado o encerrado como en una oficina de investigación, sino que la gente puede contribuir a eso. Y
tú por dónde me lo adelantaste un poco, Sí. pero ¿por dónde creéis que va cuáles son los focos que están atrayendo tu investigación actualmente? Sí, yo quiero sumar, claro, algunos artistas, mencioné ahí un par, otros más que están ahí en la primicia todavía. Vania no se quiere arriesgar a ponerlos en la web, ya quedó clarísimo. Pero atentos que puede sonar su teléfono en cualquier minuto. Sí, y pueden aparecer ahí cuando menos lo esperes. Eso. Sí, agregar más obras, más artistas, ciertos hitos también que no responden, no son obras de arte, pero que sí se entraman en esta genealogía. Y algo que espero mucho hacer en el montaje, yo rayar todo el muro, escribí sobre la pintura, escribí ciertos datos que eran más bien como citas y mucho como pie de foto, cédula escrita a muro. Espero mucho agrandar eso, seguir escribiendo y generando nuevas conexiones. Yo, en este caso, para la inauguración me tomé un muro nomás, esperando que el otro fuera llenado a partir de todas las reflexiones, actividades y referentes que fueran surgiendo a lo largo de la muestra. Entonces, bueno, tiré alguna primicia de un par de nombres, vienen otros más, pero la idea es establecer conexiones entre todo eso que viene y esas conexiones, por cierto, hacerlas también a partir de este proceso abierto. Bueno, ya lo saben, estamos todos investigando y compartiendo aquí en el Centro Cultural. Vengan a ver la muestra de proceso abierto, que la pueden visitar permanentemente y con entrada liberada en Providencia 927. No me queda nada más que agradecerles por haber compartido este espacio y haber aguantado mis tonteras para No, gracias. esta No, gracias a ti, conversación. Le invito a todos los oyentes de Caldo Cultivo a que también sepan que puedan participar de estas investigaciones y de todo lo demás. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.